Bona vesprada, Vicenta i Enrique. I bona vesprada, amigues i amics, que cada 15 días ens acompañeu en el programa de radio de Sala, Nuestro Norte es el Sur. El pasado 25 de noviembre fue el Día Internacional contra la Violencia de Género, y aunque con un poco de retraso no queremos dejar pasar la fecha sin tratar el tema. Para hablar de ello tenemos a dos mujeres, cada una de un continente. Es un lujo tenerlas en el programa. Ángela Zambi, nacida en Lía, un pueblo del distrito de Bata, Guinea Ecuatorial. Y Ángela Neira Muñoz, nacida en Tomé, es una comuna ubicada en la provincia de Concepción, Chile. Como podemos ver, dos continentes distintos, pero que tienen facetas en común, incluso el nombre. Ángela Zambi es escritora, feminista y activista por los derechos humanos. Reside ya muchos años en Valencia y combina su trabajo en CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, con la escritura. Ángela Neira Muñoz es escritora, académica y editora, directora de Ediciones Mujeres Puño y Letra, directora ejecutiva Fundación Cuarto Propio, integrante del colectivo de escritoras chilenas AUCH. Buenas tardes, Ángela Zambi, bienvenida al programa. Carmen, muchas gracias por la invitación. Y Ángela Neira, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hola, hola. Gracias por la invitación. Si queréis ya empezamos a las preguntas y ya vais contestando vosotras como queráis. El pasado miércoles día 25 fue el Día Internacional contra la Violencia de Género. ¿Cómo veis la situación de violencia hacia la mujer cada una en su país? A ver, en mi caso, en el caso de Guinea, bueno, pues sí, se dan casos de violencia, que llamaríamos violencia machista en casos, pero yo no señalaría tanto esa violencia, en el caso de Guinea, no es tanto esa violencia familiar, esa violencia machista, sino la que tiene que ver más con la violencia estructural, con toda esa problemática que afecta a la emancipación, el empoderamiento, la participación de las mujeres en el ámbito público, ¿no? Hay lo que es mayor para mí, porque es una forma de violencia también, ahí sí que creo que es mayor la violencia que igual la que estamos abordando en torno a esta celebración. Bueno, a esta conmemoración más que celebración. ¿Y tú, Ángela, cómo ves en Chile? Bueno, la situación de las mujeres en Chile se puede ver desde diferentes lugares, la violencia, tal como decía la compañera Ángela también, es decir, hay un porcentaje de chilenas, el 80% de las chilenas consideran que la violencia hacia las mujeres ha aumentado. Es una violencia que no solo tiene que ver con lo físico, sino que también con lo simbólico, con lo discursivo, con los medios. Es decir, primero que todo, hay más conciencia sobre nuestro lugar en el mundo, en Chile específicamente, y cómo este mundo y cómo esta cultura chilena también nos violenta y nos agrede desde diferentes lugares. El 72% cree que la violencia en las relaciones de pareja es un problema que afecta a todas las mujeres también. Y tenemos porcentajes altos de toma de conciencia de las mujeres sobre la violencia que vivimos en todo tipo de ámbitos, sobre todo desde el año 2019, cuando fue el levantamiento de las universitarias, y respecto sobre todo a la violencia simbólica y sexual que vivieron, y acoso sexual fundamentalmente, que vivieron de parte de académicos y docentes universitarios durante muchos años y que las mismas universitarias habían callado. Entonces, de ese modo también hay un 79% de las mujeres que consideran que la violencia no es un problema privado, es decir, hoy día hay conciencia de que tenemos que denunciar y expresar lo que está ocurriendo en todo nuestro ámbito, no solamente lo doméstico, íntimo, privado. Por lo tanto, hoy en día hay un 88 o un 90% de mujeres, estoy hablando de una encuesta que hizo Corporación Humanas, dice que el 88 al 99% dice que el Estado debe hacerse cargo
de tomar medidas para evitar todo tipo de violencia contra las mujeres, específicamente el más nefasto, que es el femicidio. Y hoy día, por supuesto, que estamos frente a una situación, un escenario interesante, que es el cambio de constitución. Por lo cual, por allí podemos después conversar qué podemos hacer y qué estamos proponiendo las mujeres y las feministas para instalar desde allí nuestros exigitorios respecto a la violencia. Bueno, veis, una cosa que creo que es importante es, ¿veis evolución de la mujer? ¿Veis avances en este aspecto? Bueno, en el Ángela caso Neira. de Guinea, de acuerdo. Perdón, si veo... No, No, que ¿cómo estáis viendo la evolución? Si veis avances en lo que es contra la violencia y también la situación de la mujer. Sí, hay avances, como te dije anteriormente, en cuanto a la toma de conciencia de las mujeres y de las niñas y de las jóvenes respecto a la violencia. Es decir, desde ese lugar, desde ese punto de vista, ya no está tan normalizado y tan naturalizado está naturalizada la violencia hacia nosotras. Hay una conciencia, hay estudios que lo dicen, las calles lo muestran, cómo las manifestaciones de las mujeres y de las feministas a través de los años aumentan los grupos y los colectivos pensantes y activistas, que dan cuenta, ¿cierto?, de no más violencia hacia las mujeres. Por lo tanto, ahora el acoso sexual, el piropo, como se llama acá, al coqueteo de los hombres y las mujeres, en cuanto a lo laboral o en la calle, está señalado ya como, entre las mujeres, por supuesto, como un tipo de violencia que no se puede tolerar en ningún ámbito. Y bueno, eso es de parte de las mujeres, hay un avance, y ustedes saben, las mujeres siempre hemos estado, las feministas hemos estado avanzando en las transformaciones sociales, y desde allí es que cuando ocurren los cambios, si no es por nosotras, los cambios legales, jurídicos, culturales, no van a variar porque obviamente están en lugares de privilegio y no van a cambiar hasta que mostremos la incomodidad frente a eso. Por lo tanto, sí hay avances, pero desde el movimiento de las mujeres, porque exigimos a diario que todo esto debe cambiar en términos legales, jurídicos, simbólicos, etc. Ángela, Zambi, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, la situación de Guinea es completamente distinto, ¿no? Es un país muy pequeño, los movimientos feministas no tienen, no tienen digamos, no se dan, ¿no? Tanto como se puede ver en Europa o en el caso, lo que está señalando la compañera desde Chile. Yo diría que en el caso de mi país, o sea, en el caso de Guinea, prácticamente lo que es la lucha, las luchas de las mujeres todavía están pues igual primarios y básicos como la emancipación, el empoderamiento o como decía también la participación de la mujer en los espacios públicos, ¿no? La lucha está más o menos en esos años. Un movimiento feminista como tal, con ideología feminista, no se ha dado todavía, sin que eso exima que sí existen movimientos de mujeres. Creo que son dos cuestiones completamente distintas. Existen organizaciones de mujeres un poco para luchar o para aunar sinergias en sus propias luchas diarias, ¿no? Pero como te digo, no tienen ese carácter de movimientos feministas como los conocemos en Europa o en América. Pero sí, lo mismo, hay una toma de conciencia de sobre todo ese aspecto de reconocer nuestro papel secundario, ¿no? en la sociedad y luchar contra eso. ¿Por qué tenemos que ser ciudadanas pues no, en eso está la lucha todavía. Creo que, bueno, no sé si diría que, bueno, pues insisto, ¿no? Reitero en esa idea de que los en Guinea todavía no se dan como los que conocemos por aquí. Nos quedan 10 minutos. Las dos sois escritoras y feministas. ¿Pensáis que es necesaria una literatura feminista? Ángela Zambi.
Bueno, sí, en mi caso yo creo que sí que sigue siendo necesaria una literatura feminista si consideramos como tal no solo el hecho de que yo creo que es una literatura, no es tanto hasta ahora que las mujeres, es la literatura escrita por las mujeres, creo que no tiene nada que ver, pero sí una literatura en la que las mujeres sean protagonistas de esas historias y una literatura que genere o cree otro tipo de imaginarios de las mujeres o una literatura en la que se aborden nuestras particularidades como mujeres, porque creo que es no lo hemos puesto sobre la mesa, ¿no? Hay aspectos, pues incluso si el aspecto diferencial de nuestro cuerpo y de sus funciones. Eso tiene que ser una cuestión política también y creo que no lo hemos abordado lo suficiente. Esos aspectos, desde ese punto de vista, sí creo que tenemos que seguir trabajando en ese sentido. No tiene nada que ver, insisto, la literatura feminista no es de la literatura escrita por mujeres, ¿no? Sino una literatura en la que las mujeres seamos protagonistas, abordemos nuestras particularidades como mujeres. ¿Y tú qué piensas, Ángela Neira? Sí, yo creo y sostengo que más que una literatura feminista, creo que es necesario relevar la escritura feminista, la escritura de todo tipo, desde las ciencias sociales, desde la literatura, porque allí, como dice nuestra compañera, está, ¿cierto? Están los ejes de la corpopolítica, de las emociones, de los afectos y del ser pensante intelectual de las mujeres, crítico, reflexivo, que históricamente ha sido borrado, soslayado en toda nuestra historia, en nuestros países. Y entonces, claro, así la literatura en singular, me parece que situada en este lugar del canon literario, no respondería necesariamente a la necesidad de una escritura feminista en términos políticos. Pero de todas maneras, tenemos que estar en todos estos lugares, ¿cierto? Y en todos estos espacios, y claro, debe estar ahí la escritura feminista cuestionando el canon y relevando estos ejes o estos lugares, esta actuancia de las mujeres pensantes del mundo, en todas las lenguas y culturas. Bueno, me parece, no, creo que me parece importante esto último que señala la compañera, ¿no? De mujeres de todas las lenguas y de todas las culturas, ¿no? Porque creo que también ese es un aspecto que todavía tampoco hemos trabajado lo suficiente, ¿no? La hegemonía sigue estando donde está y hay que deshacer un poco esa hegemonía pensante, tal vez, ¿no? Se podría decir así, de que sean un determinado grupo con unos rasgos característicos, etcétera, las que siempre están en unos ámbitos, ¿no? Y hay que diversificar. O sea que sí, totalmente de acuerdo, no es tanto literatura, digamos, intentando centrarnos en un dominio, en unos géneros, sino una escritura en general, de acuerdo. bueno, sabemos, Ángela Neira, que recibiste el día 25 el Premio Municipal de Arte y Cultura. ¿Qué significa para ti este reconocimiento? Particularmente para las mujeres es un hito obtener premios y galardones del sistema, ¿cierto?, que estamos cuestionando. Es extraño, pero a la vez interesante en términos simbólicos tener este tipo de reconocimiento, más allá de lo material, por supuesto, puesto que las mujeres y las niñas y las jóvenes ven allí un lugar real de participación, en este caso con nuestras prácticas artísticas, literarias, en mi caso. Entonces, ver a una mujer que a los 40 años es la primera que obtiene este galardón en un municipio textil, en un municipio de pescadores, en un municipio con una historia bastante que releva bastante al sujeto hombre como el trabajador, como el artista, y por primera vez una mujer que lo obtenga, para mí es un grato honor en términos colectivos.
¿sí? Nosotras tuvimos este año la nominación de 4 poetas mujeres al Premio Nacional de Literatura y ninguna lo obtuvo. Tenemos 56 hombres que han ganado el Premio Nacional versus 5 mujeres. Y este año entonces yo les decía a mis compañeras, bueno, no tuvimos el nacional, pero tuvimos un comunal. Y eso es para también reconocer nuestra genealogía de artista y práctica artística hecha por mujeres. Y entonces ese es el lugar donde yo sitúo mi actuancia, colectiva y plurivocal. Así que agradezco el premio en ese sentido, porque es un aporte más a nuestra genealogía y a las mujeres que me permitieron estar aquí hoy día hablando, aquí hoy día publicando, aquí hoy día reflexionando y recibiendo este tipo de galardones, que, como digo, más allá de lo material, son simbólicos y es importante en nuestra genealogía tenerlo para que tengamos los referentes que muchas de nosotras no tuvimos. Nos quedan 5 minutos. Os voy a hacer una pregunta que ya sé que es un tópico y por lo que tú terminas de decir, os preguntaría, ¿habéis tenido más dificultad a la hora de escribir por ser mujeres en este mundo tan competitivo y dominado por los hombres? La que queráis contestar. A ver, en mi caso, a ver, las dificultades están ahí, ¿no? Soy mujer, soy africana, soy negra, vivo en Europa y ni siquiera, porque claro, también aquí ya tenemos algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, las anglófonas, pues ya tienen espacio de alguna manera, porque bueno, que también es un espacio cultural que les favorece. Yo sigo haciéndome la misma cuestión, sobre todo cuando me comparo, ¿no? Con las francófonas y las anglófonas. Creo que es el deberíamos utilizar en este caso creo que es ser hispánicos o hispánicas, ¿no? Ese espacio lingüístico que nos une y es un espacio que todavía no ha acabado de reconocerse a sí mismo o no ha acabado de reconocer toda su pluralidad y toda su diversidad y ahí es donde creo que tenemos el gran problema, ¿no? En España, pues la literatura escrita por personas africanas en general no apenas pasa por los circuitos que conocemos y si a eso le añades el componente de mujer, pues todavía es peor, ¿no? Entonces son una serie de dificultades que para mí van más allá del solo hecho de ser mujer. Hay muchísimos más factores, incluso más políticos, y que tienen que ver, insisto, con un espacio lingüístico y cultural que no acaba de reconocer su propia diversidad. ¿Y tú, Ángela? Sí, yo estoy de acuerdo con Ángela porque nos cruzan diversos elementos de marginación y es dificultoso, hay dificultades geográficas, hay dificultades por género, hay dificultades por la falta de referente, como les dije, y en esa falta de referentes, mujeres que nos faltan, ¿cierto? Seguimos con el canon masculino literario, replicando en su comodidad y en su privilegio estas prácticas de reconocimiento o no reconocimiento, de ingresarte a una lista de lectura o no en los sistemas educativos, de nombrarte o no porque o tienes más edad o tienes menos edad o porque no estás en la academia, porque estás al margen de la academia, etcétera. Entonces, por supuesto, las mujeres en la cadena del libro tenemos una cantidad de problemas impresionantes que no son visibles. Nos pagan apenas el 10% por propiedad intelectual, nos invitan a dar seminarios, charlas, conversatorios, presentar libros sin pensar que eso es un trabajo intelectual, corporal, muscular, como si lo hiciéramos por obra de magia, sentarnos a hablar y sin ningún tipo de reconocimiento al trabajo que hay allí. Y no ocurre eso con nuestros compañeros, que siempre está el factor económico ahí determinando, o algún otro arreglo negociado para darles las gracias. A nosotras no ocurre eso. Y ocurre también con esas desventajas diversas, como dice Ángela, si eres de región, si eres de provincia, si eres más vieja, si eres más joven, etc. Entonces hay un abanico de situaciones en la cadena del libro que las mujeres aún seguimos
viviendo, y que por lo menos en Chile tenemos un colectivo de autoras chilenas que estamos tratando e intentando demostrar esto y ya hacer que sea una exigencia, que por lo menos se reconozca que la labor escritural es un trabajo, más allá que tú decidas cobrar o no por aquel trabajo pensante escritural. Me refiero a escribir una reseña, un prólogo, etc. Estamos ya fuera de tiempo. Bueno, y ya para terminar, ¿qué le diríais a una mujer que está sufriendo la violencia de género? A ver, la mujer que está sufriendo, bueno, aparte de que ya hay mecanismos de denuncia, yo creo que hay que denunciar y sobre todo también sé que en algunos sitios puede ser un poco más difícil, otros los contextos difieren, la situación de cada mujer también es un detonante, ¿no? Quiero decir que es un factor importante, pero desde luego, con todos los mecanismos que tenemos en la actualidad, pues son situaciones que creo que en nuestros días un poco intolerables, ¿no? Porque hay mecanismos para que que te pase una vez, pero que no te pase 2 veces. ¿Y tú, Ángela? ¿Qué le dirías a una mujer que está ahora sufriendo la violencia? Bueno, que se comunique con la amiga más cercana, con la familiar, con la mujer más cercana, que denuncie, porque de lo contrario vamos a seguir incrementando el número de femicidios, por lo menos que es la acción más nefasta, ¿cierto?, de eliminarnos a las mujeres, considerando que este 2020 en Chile ya van 125 femicidios, es decir, 29 cada 29 horas. Entonces no podemos seguir quedándonos calladas, silenciándonos, para que otros sigan matándonos. Hemos llegado al final del programa y os agradecemos mucho vuestra participación en él y que hayáis compartido este bonito rato de radio que queda muy corto para lo mucho que nos gustaría preguntar. Pero si os parece bien, podríamos repetirlo algún otro día. Desde luego, desde luego. Pues con más tiempo y más dialogado también, ideal. Muy bien, muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias, os lo agradecemos de verdad, ha sido un placer. Gracias. Gracias a ustedes. Ángela, un gusto conocerte, Ángela y Carmen. Igualmente. Y bueno, a ver si por una de esas nos encontramos en algún espacio, ¿no? Como te decía, compartimos espacio artístico y a ver si podemos compartir otros espacios. Sí, lo vamos a anotar en la agenda. Gracias, chao, que estés muy bien. Chao. Ángela Zambi, no te vayas, por favor. Ángela Neida. Gracias. Acaba Carmen. Han estado con nosotros Ángela Zambi, nacida en Lía, un pueblo del distrito de Bata, Guinea Ecuatorial, y Ángela Neira Muñoz, nacida en Tomé, es una comuna ubicada en la provincia de Concepción, Chile. Ambas son mujeres valientes, feministas y escritoras. Finalmente, la despedida. Bueno, pues hem arribat al final del programa. Vos agraïm molt la vostra companyia i vos esperem fins 15 dies. Listo.